Pensar en el futuro con Laura Lechuga. Un podcast de CaixaBank Experience. CaixaBank Experience. Hoy tenemos la enorme suerte de contar con la presencia de Laura Lechuga y dentro de CaixaBank Experience y del lema de disfrutar de la vida, vamos a escuchar un nuevo capítulo de Pensar en el futuro para pensar mejor y disfrutar más de la vida. Nuestra invitada de hoy es una de las científicas españolas más renombradas a nivel mundial. Profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, jefa de grupo en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, autora de más de 300 publicaciones, de numerosas patentes, cofundadora de empresas con base tecnológica y ha recibido los más interesantes galardones y premios científicos que distinguen todos sus logros, entre ellos los siguientes premios: el Premio Física, Innovación y Tecnología, RSEF, el Premio Nacional de Investigación, el Premio Rey Jaime I en Nuevas Tecnologías, el Premio Ada Byron y el 18º Premio de Investigación Burdinola. Durante la pandemia del coronavirus desarrolló un biosensor óptico simple, de bajo coste y rápido para aplicar y detectar la COVID-19. Y además, ahora es jurado del Premio Hortensia Roig, un premio que detecta y fomenta las vocaciones científicas en las jóvenes españolas. Laura es también autora de un libro, Una científica saltando vallas, un libro que descubre la vocación científica y que ayuda a que jóvenes investigadoras descubran una vocación. Bienvenida, Laura. Gracias, Jordi. Un placer estar aquí con todos vosotros y muchísimas gracias por tu estupenda introducción. He tenido que circunscribirme a lo esencial, si no nos comemos los 20 minutos del podcast, pero la idea es celebrar la ciencia, la vocación, el mundo del esfuerzo, el mundo del talento y visto desde una óptica femenina. Cuéntanos, Laura, porque es muy importante para que este mundo sea un lugar mejor, incorporar todo el talento. Y nos interesa a todos, para que la sociedad sea más justa, incorporar todo el talento siempre femenino. Ayúdanos a entender tu trayectoria. Dinos, por favor, al leer tu libro, en tu trayectoria como en de otras personas, hay obstáculos. En la vida siempre hay que superar obstáculos. Y lo relatas muy bien en tu libro. ¿A qué problemas se enfrenta el género femenino en el ámbito científico? Bueno, el género femenino siempre nos enfrentamos a obstáculos en cualquier ámbito, no solamente el científico, así que yo creo que los obstáculos son más o menos siempre los mismos. Es decir, cuando estás trabajando, por ejemplo, en grandes grupos de investigación y mientras no destaques, por así decirlo, seas una hormiguita más, pues todo va bien, pero en cuanto destacas o realmente tú quieres ser la persona que lleva el grupo de investigación es cuando surgen los problemas. O sea, los problemas son siempre los mismos. Y los mismos quiere decir que la mujer siempre debemos estar en este segundo plano, no en el primer plano. Y esto es realmente el principal problema, ¿no? Cuando destacas, cuando tú piensas, bueno, yo puedo llegar o yo quiero llegar o yo quiero liderar esta investigación, aquí es donde viene el problema principal, ¿no? Enfrentarse a ocupar una posición de liderazgo. Todas las personas que tenemos hijos o los que no tienen hijos y tienen sobrinos, sobrinas, les queremos. Queremos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros sobrinos, sobrinas. ¿Cuál es el problema en la mirada que hace que algunas personas no gocen de una mirada que les dé permiso para que eclosione su talento? ¿Cuál es el problema en nuestra mirada? Bueno, yo creo que el principal problema en nuestra mirada es precisamente nuestra educación, ¿no? Seguimos teniendo esta educación desde muy pequeñitos, ¿no? Que realmente ya se nos asigna ese papel a las mujeres de quizás estar en ese segundo plano, ¿no? O de no acceder o no hacer una serie de cosas. Todos sabemos que cuando, incluso ya cuando somos muy pequeñitos con los juguetes, ¿no? Que regalan fundamentalmente pues estas muñecas a las niñas y en cambio se regalan pues cosas más relacionadas con la ingeniería, ¿no? Coches, motos y trenes, ¿no? A los niños. O sea, empezamos desde muy, muy pequeñitos y mientras no cambiemos eso, yo creo que nunca conseguiremos realmente utilizar todo el talento, ese talento del 50% de la población de las mujeres, porque desde muy pequeñitos se está infravalorando el talento, la inteligencia femenina. Y eso es un problema difícil, ¿no? Porque ya te digo, estamos desde que somos muy pequeños.
Y es curioso porque cuando hablas con, como tú dices, ¿no? Con padres o con tíos, o sea, cuando tienen ya hijas, es cuando, o sobrinas, o realmente mujeres muy cercanas, es cuando se empiezan a dar cuenta, cuando van creciendo, de cómo pueden empezar a sufrir esa discriminación, ¿no? De cómo esas mujeres que tú ves en casa que son tan talentosas, tan inteligentes, como realmente siempre les es tan difícil, ¿no? A subir a los niveles y subir a otras posiciones de liderazgo, ¿no? Pero claro, cuando uno se da cuenta quizá ya es demasiado tarde, ¿no? Porque ya hemos empezado desde la educación, ¿no? A dar estos mensajes casi subliminares en la mente, ¿no? Para lo que vale un hombre y para lo que vale una mujer. Haz un poco memoria, ¿en qué momento de tu vida tú tienes conciencia de que la mirada que te ofrece la gente es distinta y es limitante en cierto momento? ¿Cuándo te das cuenta tú y de qué manera? ¿En qué momento, más o menos? Bueno, yo me di cuenta desde muy pequeñita porque yo iba a un colegio de religioso y mis hermanos también iban a otro colegio diferente. En aquella época estábamos, ¿no? Segregados por género, y yo me daba cuenta porque yo sacaba muy buenas notas, sacaba siempre las máximas notas, mis hermanos no, y sin embargo el comentario que había siempre en casa es como que mi colegio era más fácil, ¿no? El de mis hermanos todo era más difícil. Y yo ahí me empecé a dar cuenta, bueno, ¿y por qué si la educación es la misma, ¿no? En todos los colegios, ¿por qué el mío es más fácil? Es como que se daba por sobreentendido que ellos tenían que sacar mejores notas y yo no, ¿no? Yo no podía ser la inteligente de la familia. Y esto desde muy pequeñita, ¿no? Me es algo que nunca conseguí entender el por qué. Así que, como veis, esto además me ha ido pasando durante todas las etapas de mi vida. Me ha pasado en la universidad, donde yo también pues éramos solo cinco alumnas entre más de 60 hombres, ¿no? Y nos pasaba igual, o sea, en cuanto ibas destacando un poco los comentarios de los compañeros, pues eran un poco desagradables, ¿no? Porque daban por sobreentendido que algo estarías haciendo o tendrías relaciones con los profesores o alguna cosa para sacar esas notas, no porque tú fueras inteligente, ¿no? Qué injusto, qué feo y qué vulgar y qué poco generoso, qué vergüenza ajena. Dinos una cosa, este libro habrá tenido ya a estas alturas y tus conversaciones, tus conferencias, has dado más de 300 conferencias. ¿Tu experiencia es común con la de otras mujeres científicas para entendernos? Sí, sí, por supuesto. Muchas de las que han leído mi libro, pues todas me comentan, uy, fíjate, esto también me ha pasado a mí, me he sido totalmente identificada, ¿no? Cuando cuentas esto, cuando te ha pasado esto, aquello en un congreso, cuando te ha pasado esta cosa, pues todas ellas se sienten identificadas de alguna manera, ¿no? Viendo esa carrera de obstáculos. Incluso las que no quizás han llegado a niveles tan altos como yo, incluso ellas mismas lo comentan, es que es casi imposible, o han tirado la toalla, ¿no? Antes de seguir luchando. O sea, es realmente pues algo muy común. O sea, las mujeres se sienten muy identificadas, ¿no? Con lo que yo cuento en el libro. Y en este momento en el que tal vez nuestra mirada por un nivel de conciencia intenta en algunos casos, en los más afortunados, en los la gente que tiene la suerte de tener una mirada más educada, las personas que tienen una mirada con más conciencia, más educada, que pueden intentar ser más justos, más objetivos, ¿qué le dirías a las madres y a los padres, y a las chicas y a los chicos jóvenes y no tan jóvenes, a la gente que toma decisiones, a los profesores, a los padres, a los tíos, madres, tías, a las chicas que nos están escuchando, a los chicos? ¿Qué le dirías a la gente como pista, como consejo, como reflexión de lo que a ti te ha tocado vivir y lo que quisieras que no fuese el mismo patrón? Bueno, yo quizás los consejos que podrían dar, bueno, pues a los padres evidentemente que piensen muy bien cada día, ¿no? Cómo están educando a sus hijos, porque a veces sin darnos cuenta tenemos estos sesgos tan interiorizados, ¿o ¿no? O tan casi inculcados en nuestro cerebro que a veces no nos damos cuenta y estamos tratando de forma diferente en casa a una niña y a un niño. Entonces yo creo que esto tiene que ser casi una labor continua, ¿no? Contigo mismo, de darte cuenta de que eso no está bien y cómo tienes que darle ese mismo trato, ¿no? Y tanto a tu hijo como a tu hija. A la gente joven, ¿no? Que desgraciadamente, bueno, pues ya tenemos esta educación de pose, o sea, en nuestro cerebro. Yo creo que a la gente joven hay que tomar conciencia y yo creo que las mujeres a día de hoy tenemos mucha conciencia del problema, tenemos mucha conciencia de que no hay una igualdad, tenemos mucha conciencia de estos pequeños obstáculos, iba a decir, estas pequeñas piedras, ¿no? Que nos ponen en el camino. Pero quizás esto no sucede tanto en el género masculino. Entonces yo creo que quizás en los consejos deben ir más enfocados hacia los chicos,
hacia los jóvenes, incluso hacia las personas, ¿no?, que están en estos lugares, ¿no?, donde tomas de poder, que realmente sean conscientes, o sea, tienen que ser conscientes de lo que están haciendo, de que el talento está en todas partes, no tiene nada que ver con el género, y que por lo tanto lo que tienen que pensar es si una persona sirve o no sirve para ese puesto, si una persona tiene la inteligencia suficiente para dar una oportunidad, ¿no?, para llegar a quizás a niveles más altos. Y esto es quizás, como decía, una labor de hacer uno consigo mismo y sobre todo más en el ámbito masculino, que quizás sería mi consejo. Todas las películas bonitas del cine que nos conmueven profundamente cuando hablan de la educación, hay un momento en el que al protagonista o a la protagonista hay un profe o una profa que ha creído en él. ¿Tú has tenido indistintamente profes y profas, hombres y mujeres que han creído en ti y te han apoyado indistintamente? Pues tengo que decir que sí, sobre todo en el colegio, ¿no?, donde me eduqué, porque además yo estuve en este colegio hasta ir a la universidad, o sea que fueron muchos años de mi vida. Y tengo que decir que sí, que hubo diversos profesoras y profesores, o sea, de los dos géneros, que cuando vieron, ¿no?, que era una persona inteligente, curiosa, ¿no?, porque a mí me gustaba mucho sobre todo conocer por qué funcionaban las cosas, por qué funciona una célula, por qué, o sea, cualquier principio físico o químico, todo me interesaba, ¿no? Entonces sí, yo he tenido profesores que sí que me han estimulado precisamente para seguir avanzando en el conocimiento. Pero claro, yo me planteo qué hubiera pasado si en vez de estar en un colegio segregado por género, es decir, que solo estaba con mujeres, solo competía con mujeres, hubiera estado en uno mixto, ¿no? Pues no sé cuál hubiera sido el comportamiento de estos profesores, pero tengo que decir que sí, que todos, que hubo varios, o sea, sin distinción, tanto hombres como mujeres, que me inspiraron. Y siempre cuento que en especial, pues una de las religiosas del colegio, profesora de biología, pues quizás fue alguna de las que más me inspiró y me hizo crecer ese deseo, ¿no?, de conocer más y de llegar incluso pues a una carrera científica. Qué bonito el recuerdo a los profesores o profesoras buenos que hemos tenido. Y una cosa, es muy conocido el refrán de que lo que no te mata te hace más fuerte, pero hay cosas que en el proceso de hacerte más fuerte te pueden dejar muy tocado. En relación a las dificultades que hayas vivido, ¿han sido solo negativas o les das las gracias porque te han hecho, si las vallas, si has tenido que saltar vallas, te han hecho las piernas más fuertes, por decirlo en sentido figurado? ¿Cómo lo ves? Bueno, con el paso de los años lo he visto así, o sea, al principio, claro, cada vez que tenía pues una valla que saltar, pues decía, madre mía, pues otra, ¿no? Otra más en el camino, otro obstáculo, te dan ganas de tirar la toalla, ¿no? Pero curiosamente, a mí, que es una persona muy luchadora, ¿no?, pues muy proactiva, pues realmente lo que me he dado cuenta es que gracias a eso uno busca soluciones, y a veces soluciones imaginativas, ¿no? Que esto es lo que hace quizás una de las cosas del ser humano, que cuando de pronto ve algo, o sea, pues un obstáculo, te tienes que crecer y tienes que ver cómo lo superas, ¿no? Y a mí esto me ha ayudado al final bastante, ¿no? Porque al final buscas incluso soluciones que nunca te hubieras imaginado, sacas fuerza de donde no las tienes, sacas la valentía donde no te crees que la tienes. Al final voy a estar casi no agradecida, pero es cierto que quizás donde estoy ahora se lo tengo que también agradecer, hasta cierto punto se lo debo a todas esas vallas que cada vez han sido más altas y que uno tiene que esforzarse en superar. Muchas veces caes, pero yo siempre soy de las que caigo, pero vuelvo a intentarlo y vuelvo a intentarlo hasta que lo consigo. Durante la pandemia, la UNESCO hizo un anuncio que publicó en página entera en algunos lugares tan prestigiosos como el Financial Times Weekend, que decía, estoy leyendo el titular, lo tengo recortado en mi pared, las nurses, los médicos, enfermeras, nurses, doctors and facts are lifesavers, es decir, enfermeros y enfermeras, doctores y hechos salvan vidas. Por suerte, la ciencia se basa en los datos, en las vidas, en la objetividad. Y el otro día un profesor de Estados Unidos, Scott Galloway, decía que en 22 ciudades de Estados Unidos, en el momento que estamos grabando esto, en el año 2022, en 22 ciudades de la costa este y oeste, ya la brecha salarial es en favor de las mujeres porque las mujeres están mucho más preparadas. De hecho, en Estados Unidos, 2/3 partes de los licenciados son mujeres, en facultades como medicina mayoritariamente, como en España. ¿Cómo ves el futuro? ¿Han mejorado las cosas y cómo ves el futuro? ¿Crees que vamos camino hacia una cierta igualdad real? Bueno, el futuro lo veo que
vamos mejorando, sí, vamos mejorando, pero despacio. Yo realmente cuando era más joven que veía, bueno, pues todo el movimiento feminista y todo lo que hacemos las mujeres, pues yo pensé que esto iba a mejorar mucho más rápido y esto no es así. O sea, está mejorando, estamos consiguiendo cada vez más cosas, pero a base de luchar y de quejarnos y de estar siempre continuamente en los medios, ¿no? Y luchando entre todas nosotras, porque lo bueno es que todo este movimiento también ha tenido que todas las mujeres nos hayamos unido mucho más que antes, ¿no? Y claro, la unión, como dice, hace la fuerza y esto también, todo este movimiento de todas las mujeres ahora que nos apoyamos unas a otras, pues estamos consiguiendo muchas más cosas, pero a mí me gustaría que fuera más rápido y no va tan rápido. Recordar también que en todo lo que ha pasado en la pandemia de la COVID-19, yo creo que estamos saliendo de esta pandemia gracias sobre todo al talento femenino, porque las grandes autoras de las vacunas han sido mujeres, desde empezando por la vacuna de ARN, que de hecho lo vemos todo a la perseverancia de una científica como Catherine Caricó, hasta la persona de las vacunas de AstraZeneca en Inglaterra, es decir, y el gran cuerpo de mujeres médicas, enfermeras, auxiliares, limpiadoras, que son mayoritariamente mujeres. Gracias a todas ellas estamos saliendo de esta pandemia. No digo que los hombres evidentemente han contribuido, pero recordemos que el talento femenino es así uno de los principales, digamos, asideros que hemos tenido en esa pandemia. Así que ojalá esto sirva de ejemplo para que el talento femenino está ahí, el talento femenino se tiene que potenciar y sobre todo se tiene que usar, que está ahí, es una pena desperdiciarlo. Tú que eres científica y sabes mirar la realidad con ojos más claros, más objetivos, ¿qué nos pasa en general a los hombres? ¿Por qué nos cuesta tanto descubrir, reconocer, saludar el talento femenino? ¿Qué nos pasa? Yo creo que esto es una educación, ¿no? Como decía antes, que se nos inculca en el cerebro desde muy pequeñitos y entonces, pues claro, pensamos que las cosas son así, que las mujeres sirven para una cosa, los hombres para otra, y entonces es muy difícil, ¿no? Cambiar estos sesgos que ya tenemos todos inculcados en el cerebro, las mujeres también, ¿no? Y bueno, y también digo que evidentemente a nadie le gusta hacer las labores de casa, a nadie le gusta limpiar, a nadie le gusta cocinar, ir a la compra. Entonces, si tienes a alguien que se encarga, pues hombre, es difícil ahora convencer de que, pues mira, que lo voy a hacer yo, ¿no? O sea, el cuidado de los hijos, que todos sabemos lo que eso supone, ¿no? De involucrarse, ¿no? En ese cuidado. O sea, es evidente que todas esas labores que hacen las mujeres, a nadie le gusta hacerlas, ¿no? Todo el mundo nos gustaría dedicar nuestra vida a otras cosas, o a pasarlo bien, o a trabajar, o a nuestras aficiones, ¿no? Entonces yo creo que se juntan las dos cosas, esa educación que está muy, muy imbuida, ¿no? en nuestras neuronas, pero luego también, claro, es que quien quiera hacerlo de eso, pues me lo hace otra persona muchísimo mejor. ¿En qué países, según tú has visto en entornos científicos y no solo científicos, dónde tendríamos que tomar modelos de entornos que se hacen mejor? ¿Hay entornos donde se hace mejor? Ninguno, ninguno. O sea, realmente podemos pensar que los países quizás siempre más igualitarios, como son los países escandinavos, Dinamarca, otro tipo de países, pero no es tan cierto porque allí muchas mujeres optan por quedarse en casa, casarse muy jóvenes y quedarse en casa mientras se crían los hijos. Es decir, que ahora mismo no hay ninguno, prácticamente ninguno, que podamos decir, mira qué bien lo está haciendo este país y qué mal lo hacemos en el nuestro. No, no es así. Es decir, está igual de mal, por así decirlo, en todos los países. Quizás un poco mejor la situación en Europa, hay más conciencia de la igualdad, pero desde luego ninguna. Para ir terminando, cuando miro la nube de palabras que salen en tu obra, en tu texto, una científica saltando vallas, hay palabras que salen muchas veces y muy bien: investigación, ciencia científica, género, igualdad, mundo, premio, física, esfuerzo, jóvenes, sociedad. Toda esta sopa de conceptos en el sentido más neutro y hermoso y objetivo de la palabra, cuando ves todo este mapa topográfico de las palabras importantes en tu vida, ¿qué sensación tienes al escucharlas? ¿Qué te hace sentir y pensar el reverberar las palabras que te han hecho? Bueno, lo que me hace sentir es que me he convertido, sin pensarlo, ¿no? En un modelo sobre todo para las mujeres científicas jóvenes. Y eso me gusta porque me gusta que vean que se pueden llegar, ¿no? Que es mejor no tirar la toalla y que poco a poco, porque es un camino para todos los científicos en general de mucho esfuerzo, de muy ir paso a paso, pero sí me gusta eso de que ahora pues me he convertido en esa referente, ¿no? De que todas las jóvenes pues decir, ah, pues no, yo también quiero llegar a donde ha llegado ella, ¿no? Y recibir estos premios y este reconocimiento y dirigir mi propia ciencia, mis propias líneas y mi propio grupo de investigación. Quizás eso es lo que más me gusta, ¿no? Ser ese ejemplo
para las mujeres jóvenes científicas, que como digo, hay gente con un talento increíble, ¿no? Y me gustaría sobre todo contribuir a que no se pierda. Theodor Fontane, un gran autor alemán del siglo XIX, dijo, cito, quien quiere hacer cosas las tiene que hacer con alegría, fin de la cita. ¿Qué papel juega la alegría a la hora de abordar la vida y el futuro y las decisiones personales? Bueno, yo creo que yo tengo un carácter alegre, realmente siempre estoy sonriendo, ¿no? Hay pocas cosas que me hagan perder la paciencia o enfadarme, me enfado con muy pocas cosas, la verdad. Entonces yo siempre he sido, bueno, quizás porque soy andaluza, ¿no? Y mi carácter andaluz, pues esto me ha servido, lo que he aprendido en Cádiz, ¿no? Que soy de Cádiz, de cómo la gente se enfrenta a la vida y a los problemas y a las situaciones, pues hay que enfrentarlo todo pues con alegría, ¿no? Y con buen humor, sobre todo alegría y buen humor, ¿no? Poner las cosas en su sitio, ¿no? Cuando vemos grandes problemas son sobre todo problemas de salud o problemas, lo demás, bueno, pues todo tiene una solución y hay que tomárselo con humor y con paciencia. Y una última pregunta para terminar a Laura Lechuga, la primera mujer galardonada con el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva en el año 2020. Laura, como colofón, ¿qué consejos le damos a estas futuras generaciones de científicas que van a ayudarnos a construir un mundo, esperemos, mejor? Bueno, el principal consejo es que no desfallezcan en el camino, es decir, que realmente se puede hacer todo, que se puede combinar la vida personal con la profesional y que todo es cuestión de ir paso a paso. O sea, lo que hay que ir es no pensar, bueno, es que voy a hacerlo todo rápidamente, voy a llegar a un nivel muy alto, voy a conseguir premios rápidamente, sino que paso a paso hay que establecer muy bien las bases, establecer muy bien cuáles son tus prioridades, tus líneas de investigación, tu grupo de investigación, ir paso a paso, pero de una manera sólida y sobre todo va a haber muchos obstáculos. Hay obstáculos para todos, para hombres, para mujeres, en todos los terrenos, no solo el científico. Pero sobre todo es eso, ser inasequible al desaliento y tomárselo todo con buen humor y sobre todo con paciencia. Pues ese sería mi principal consejo, no enfadarse, ¿no? Porque bueno, ya sabemos, las cosas son como son, por lo tanto hay que ayudar a cambiarlas, no a quejarse. Mira, es que esto es así, por lo tanto no puedo seguir. No, no. Hay que intentar cambiar las cosas y tener paciencia para ello, ¿no? Es para mí un privilegio despedir esta entrevista con Laura Lechuga, autora de Una científica saltando vallas, dándole las gracias porque en CaixaBank Experience sabemos que es importante disfrutar de la vida y al escucharte, Laura, me entran ganas de, si algún día mi hija ahora de 10 años quiere hacer una carrera científica, probablemente si tengo suerte le pediré que pueda charlar un rato contigo y la orientes, pero te doy las gracias en nombre de las personas que escucharán este podcast y te doy las gracias por formar parte de las personas que construyen y construirán un futuro mejor. Gracias, Laura. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y para todas las mujeres que me estén escuchando, las animo a seguir, a perseverar sus ideas, sus ilusiones y usar su talento, ¿no? En cualquier profesión, no solamente en la científica, que quieran emprender, que nosotras valemos muchos y podemos llegar a donde queramos. Y para los hombres que te escuchen también, Laura, que tengan la suerte de querer que en la trayectoria de sus hijos o hijas sí, se encuentren a más personas como tú. Laura Lechuga, muchísimas gracias. CaixaBank Experience, disfrutar la vida. Laura Lechuga, una científica saltando vallas. Gracias. Y en el próximo capítulo nos acompañará Amaya de Miguel, licenciada en Historia del Arte y Filología Hispánica, con quien descubriremos las estrategias con las que muchos padres han conseguido una vida familiar en armonía. Síguenos en las redes sociales de CaixaBank Experience para disfrutar de un contenido que te hará la vida más fácil.